Hola amigos, muy buenos días. Toda la Biblia es palabra de Dios inspirada por Dios, que Dios usó a hombres, les inspiró a través de la presencia de su Espíritu para que escribieran lo que Dios quería que nosotros hoy tuviéramos como un legado, como un testamento que nos sirviera para conocerle a Él, saber lo que Él ha estado haciendo en la historia y lo que Él planea hacer con nosotros. Y uno de los temas más importantes en la Biblia es el tema de los pactos, principalmente en esta rama de la iglesia que llamamos la doctrina de la iglesia reformada, en donde la doctrina de los pactos tiene un carácter fundamental. Y hoy lo vamos a ver en Génesis capítulo 17. Le ruego, esta exposición que yo hago es solamente con motivo de tener una breve reflexión. No es un desglose doctrinal. Este tema sí es un punto doctrinal muy fuerte en toda la Biblia. Así es que trataré de ser muy breve en él. Leo capítulo 17 y dice: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo, haré que tengas muchísimos descendientes. Este capítulo 17 es muy famoso en la Biblia porque contiene el pacto que Dios hizo con Abraham. En la versión de Dios habla hoy dice alianza, en la versión 60 dice pacto. Y solamente quiero recordarle, pacto en los tiempos de Abraham era el evento que celebraba un rey con sus súbditos. Hoy día conocemos un convenio. Un convenio o un contrato se hace entre dos partes iguales, donde ambos se ponen de acuerdo en los derechos y en las responsabilidades que contiene ese convenio, ese contrato. Pero en el pacto es el rey, la autoridad, quien impone sobre los súbditos las prerrogativas del mismo. Y en ese sentido, cuando Dios se presenta con Abraham, le dice: Yo soy el Dios Todopoderoso. Y esta expresión de el Dios Todopoderoso es precisamente el nombre de Dios, El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Y Dios se presenta a Abraham y le dice: Yo soy el que todo lo puede. Y el que todo lo puede, la máxima autoridad en el mundo creado, establece un pacto contigo. Y en ese pacto Dios establece las partes. Y esto es muy interesante. Vamos a ver, dice versículo 3. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente mientras Dios seguía diciéndole: Esta es la alianza que hago contigo, tú serás el padre de muchas naciones. La primera parte que vamos a ver es lo que Dios le está dando como un derecho a Abraham sobre en qué se incluye en el pacto. Lo primero que dice es que en este pacto la primera parte es que tú serás el padre de muchas naciones. Recordemos que aproximadamente 24 años antes Dios había llamado a Abraham y le dijo: Vente, salte de la casa de tu padre y yo haré de ti una gran nación. Y hoy, 24 años después, una angustia durante tantos años esperando que Dios cumpliera su promesa, y hoy Dios ratifica la promesa que le dio originalmente a Abraham. Y le dice: en este pacto tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham, sino desde ahora te llamarás Abraham, porque voy a hacerte padre de muchas naciones. Y precisamente Abraham significa padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré tu Dios y el Dios de ellos. El pacto contiene varias partes y en esas partes están contenidos varios elementos. Por ejemplo, número 1, la prerrogativa para Abraham es que Dios le haría padre de una multitud de personas. Pero la segunda parte es que ese pacto no solamente era con Abraham, el pacto sería eterno, el pacto sería duradero. ¿Por qué? Porque el pacto depende de la palabra de Dios, depende de lo que Dios está haciendo. Y dice: y este pacto o esta alianza que hago contigo será con todos tus descendientes en el futuro. Y otro punto más de este pacto dice: y yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Queridos amigos, este tema es muy importante porque hoy día nosotros, de manera muy religiosa, llegamos a pensar
que yo tengo que hacer cosas buenas para que Dios me ayude, para que Dios me bendiga. En lo que está escrito en la Biblia, el que Dios sea mi Dios y mi Padre es una decisión de Dios. Dios es el que nos llama y Dios es el que se convierte, ese Dios todopoderoso se convierte en nuestro Dios, mi Dios personal. Pero déjeme decirle algo, al principio Dios le dice, yo soy el Dios todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí. Este pacto no es que sea una condición, porque Dios no le está diciendo, bueno, si tú te portas bien, este pacto se va a preservar. Déjeme decirlo así, es un derecho que Dios tiene de expresar su voluntad sobre las personas sobre las cuales se celebra su pacto. Dios le está diciendo a Abraham, yo seré tu Dios, yo te haré padre de muchedumbre de gentes, yo voy a conservar este pacto con todos tus descendientes, pero tú y tus descendientes deben de vivir una vida sin tacha, una vida conforme yo lo establezco. Dice versículo 8, a ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán donde ahora vives como su herencia para siempre y yo seré su Dios. Otro elemento más del pacto es lo que Dios está prometiendo. Abraham le prometió una gran descendencia y ahora a la descendencia les está prometiendo la tierra prometida, la tierra de Canaán. Versículo 9, además Dios les dijo a Abraham, pero tú cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes. Esa es la alianza que yo hago con ustedes y que deberán cumplir todos tus descendientes. Todos los hombres de entre ustedes deberán ser circuncidados, deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en la casa que el esclavo comprado con dinero a cualquier extranjero. Tanto el uno como el otro deberá ser circuncidado sin falta. Así mi alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi alianza. Finalmente, el pacto o la alianza que Dios celebra con Abraham y con su pueblo tiene una señal. Y esta señal del pacto es la circuncisión. En el caso de Abraham, desde los 8 días de nacidos, un varón debía cortar la carne de su prepucio. Y con esto quedaría una marca en su cuerpo de haber sido incluido en el pacto. De esa forma, el pacto, por una parte, tiene la promesa de Dios, pero por otro lado tiene la señal de haberse celebrado. Y eso es una parte fundamental. Rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, debo compartir con ustedes lo que Pablo escribe en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29, y dice así. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Queridos amigos, el motivo por el cual Dios estaba dándole a Abraham una gran descendencia es porque de su descendencia vendría nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. En los tiempos de Abraham, ellos se circuncidaron como una señal de que habían creído la promesa y como una evidencia de que habían creído, se circuncidaban. En nuestros tiempos ya vino el Señor Jesucristo. Ya la señal de la circuncisión no es tal. Ahora el Señor Jesús vino, dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy día, esa señal de que hemos creído en el pacto, que le llamamos el pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros, es precisamente el bautismo. Y dice Pablo que a través del bautismo nosotros pasamos a formar parte de la familia, de la descendencia de Abraham, pero a través de Jesucristo. Abraham fue salvo y fue incluido en la familia de Dios por la fe en la promesa de Dios. Nosotros hoy día somos incluidos en la familia de Dios por la fe en lo que Dios ya hizo a través del Señor Jesucristo.
querido amigo, querida amiga, mi más grande deseo es que tú, si todavía no has definido tu posición ante Dios, o si tú crees que eres un hijo de Dios, pero no has celebrado la señal del pacto de gracia, que es el bautismo en una iglesia cristiana, entonces tú no estás incluido en lo que Dios ha prometido hacer con sus hijos, con su familia. Solamente quiero referirme al último versículo que Dios le dijo a Abraham, y le dijo: pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi pacto. Evidentemente, la persona que no llega al bautismo es una persona que realmente no ha creído, porque el bautismo para nosotros los cristianos en nuestro tiempo es una evidencia de que hemos creído en la promesa de salvación a través de Jesucristo. Una persona puede decir que cree, pero si no se bautiza, no está dando señales de que realmente creyó. El bautismo es eso, es una expresión pública de que nosotros hemos creído en Cristo y que le podemos decir a las personas: hey, yo también creo en Cristo como mi Señor y Salvador, y por lo tanto estamos incluidos en la descendencia de Abraham. Acompáñenme en esta oración. Bendito Padre, tu palabra es tan interesante y tan importante que la estudiemos con cuidado, porque pasajes como ese donde se habla del pacto que tú tuviste con Abraham, pero no solamente con él, sino con su descendencia, y ese pacto de gracia llega hasta nosotros hoy día. Gracias, Señor, porque ese pacto tú lo hiciste por amor a tu pueblo, por amor a tu familia. No porque en nosotros haya algo bueno, sino porque en tu gracia estaba planeado que tú nos redimirías a través de Cristo. Y hoy día, Señor, los cristianos en nuestro tiempo vamos al bautismo para poder dar evidencia de que hemos creído en esa promesa que tú diste a Abraham y se cumplió en Cristo. Señor, yo ruego por las personas que están escuchando esto por primera vez, que tal vez no les es fácil asimilarlo, pero yo te ruego que tu Espíritu les ilumine y les permita comprender la importancia de congregarse en una iglesia cristiana, de participar del bautismo y de ser partícipes de la herencia de lo que tú has prometido en este pacto con Abraham y con toda su descendencia, y que se confirma a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, y en este día de trabajo rogamos de tu misericordia, rogamos de tu bondad. Multiplica nuestras fuerzas, multiplica nuestro ánimo para poder atender todos los quehaceres, pero que en todo nuestra confianza esté puesta en ti. Podamos descansar, que tú eres el Dios soberano, que frente a los desafíos, frente a los éxitos, frente a las crisis, tú estás presente para darnos la guía que nosotros necesitamos. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, temas muy fundamentales del cristianismo dichos en breves palabras. Que Dios les ilumine y nos ayude a comprender todos estos temas completamente. Nos vemos el día de mañana.